Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos al foro La Entrevista. Hoy miércoles 26 de enero de 2022, completamente en vivo transmitimos y damos seguimiento al tema del Congreso Nacional. Hoy con grandes invitados y con el tema de las posibles salidas también a las diferencias dentro del legislativo y la legalidad de las juntas directivas. Le pedimos que nos acompañe también a través de nuestras diferentes plataformas en www.canal11.hn y también a través de las frecuencias de Radio Visión Honduras a nivel nacional. Nuestros invitados, dos políticos hondureños de experiencia, de larga e importante trayectoria en el Congreso Nacional y, por supuesto, en la historia del país. Me acompaña en esta mañana el licenciado Carlos Orbin Montoya, uno de los creadores de la actual Constitución de la República, que integró la planilla de candidatos a diputados para la Constituyente en 1981 y posteriormente se convirtió en diputado para el periodo de 1982 a 1986. En el siguiente periodo desempeñó también el cargo como presidente de ese poder del Estado y también fue precandidato a la presidencia de Honduras. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, muchas gracias. También le doy la bienvenida gustosamente al abogado José Osvaldo Ramos Soto, abogado catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fue rector también de esa institución, presidente de la Corte Suprema de Justicia y diputado vitalicio ad honorem con experiencia de 20 años como diputado del Congreso Nacional. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, abogada Andrea Hernández, por invitarme a este plató que dirige oficialmente mi amigo el licenciado don Raúl Valladares, y hacerlo con un gran amigo, con un conspicuo político que hemos compartido grandes luchas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también en la política nacional. Un saludo cordial y afectuoso a la teleaudiencia que todos los días ve y escucha este programa. Muchas gracias. Es un gusto también que ustedes nos acompañen durante estas 2 horas de foro. Por supuesto, vamos a dar seguimiento a este tema del Congreso Nacional con los expertos. Hoy es 26 de enero de 2022 y aún tenemos 2 juntas directivas en el Congreso Nacional. ¿Consideran ustedes que se ha dado una situación similar en la historia de Honduras? Comienzo con don Carlos. Gracias. No creo. Lo que yo recuerdo, y he investigado un poco, y nunca se ha dado esta situación. Siempre el procedimiento ha sido que el partido que gana la elección tiene el apoyo de los demás partidos y nomina a sus candidatos en una reunión de bancada. Así fue con Bujirón, así fue antes con Suazo Córdoba en la Constituyente, así fue conmigo, así fue con el ingeniero Flores Facusé. Recuerdo que el adversario en la bancada de Flores Facusé era Jorge Arturo Reina. Flores Facusé, don Carlos Flores Facusé, ganó por 2 votos y todo el mundo respetó esa situación, muy apretado, muy conflictuada la situación. Creo que con Irías Navas, el nominado era el distinguido rector, y cuando él copó la Corte Suprema de Justicia por arreglos internos de su partido, pues presentaron a Irías Navas, que era un diputado de Atlántida, y fungió como presidente. Y así después a Pineda Ponce, a todo lo que ha venido sucedido. El mismo doctor Oliva fue propuesto en su reunión de bancada. Entonces, no recuerdo, creo que la falla de esta situación fue aislarse de la bancada. Es decir, fueron a negociar atrás sin el permiso de su bancada. Consecuentemente, eso rompe el mandato democrático de la elección, cuando el votante vota por un programa de gobierno, por una ideología, por un objetivo. No vota por la persona, vota por el partido que está planteando su tesis.
y la persona encarga, el líder encarna esa representatividad. Y usted puede encontrar pues que aquí se han inventado que el diputado, si bien es cierto, tiene independencia en función de su actuación, pero no puede desligarse del partido y la responsabilidad que lo eligió. Esto es un principio que hay que tomarlo en cuenta, porque no es cierto que el diputado es absolutamente independiente, como nadie lo es, porque ya que hay un marco constitucional que rige el comportamiento de los hondureños tanto en la vida privada como en la vida pública y define los derechos y deberes. Consecuentemente, esta crisis se crea por primera vez cuando un grupo de diputados de 18, de los cuales 15 están en la planilla del Congreso paralela, deciden asociarse con el partido de oposición y optar estos cargos. Hubo una reacción y estamos para seguir discutiendo los pasos, pero la clave, creo que me entienda Andrea, es que no recurrió los 18 diputados rebeldes de Libre al sometimiento de la bancada, porque estaban en minoría. Consecuentemente, ahí rompen el vínculo de obligatoriedad política e ideológica de su elección como mandantes del pueblo. Este es el origen del principio. No hubo una decisión democrática en la bancada porque ellos se ausentaron en función de rebeldía. Bien, ¿qué opina, abogado Ramos Soto, sobre el tema y la comparación histórica sobre lo que está sucediendo en el Congreso Nacional y cómo se ha dado en el pasado? Abogada Claudia Hernández, como apunta con mucha propiedad el abogado don Carlos Orbín Montoya, esas cuestiones han ocurrido generalmente cuando terminó un proceso electoral, se eligió el jefe de Estado y de Gobierno, el presidente de la República, se eligieron los miembros de las corporaciones municipales y luego ocurre este problema en el órgano legislativo del Estado. Además de esa lista que mencionaba el abogado Montoya, en el caso del gobierno del economista Ricardo Maduro Llués, también hubo discrepancias propedéuticas al momento de elegir el primus inter pares del Congreso. Primus inter pares quiere decir el primero entre los iguales. Y es importante, yo cada vez que vengo trato de ilustrar un poco a las personas. Hay 3 poderes en el Estado. El único titular del poder es el presidente, porque es un cargo uninominal. Los ciudadanos son invitados a votar por el presidente de la República, que se convierte en jefe de Estado y jefe de gobierno. Pero en el caso del Congreso de la República, se eligen 128 mandatarios del pueblo por los ciudadanos. Todos son iguales, pero tiene que haber una persona que se encargue de la parte administrativa, que presida las sesiones del Congreso y que represente al Congreso, porque si invitan al Congreso no van a ir los 128 diputados a una reunión, sino que va el primus inter pares, el primero entre los iguales. Lo mismo ocurre con la Corte Suprema de Justicia. Los 15 magistrados son los titulares de la actividad jurisdiccional en la cúspide de la organización del Estado, pero lo representa el presidente como primus inter pares. Muchas veces los medios de comunicación dicen, cuando se refieren al presidente del Congreso y al presidente de la Corte, el titular del Poder Legislativo, el titular de la Corte Suprema. Ellos presiden, son un primero entre los iguales. El único titular de un poder es el presidente de la República,
¿Qué desempeña en una república dos funciones? Jefe de Estado. Representa internacionalmente al Estado. Si tiene que recibir embajadores, lo recibe el presidente de la República como jefe de Estado. Si tiene que acreditar embajadores a otros países, él firma las cartas credenciales. Pero hay en un gobierno republicano esa situación. Pero en cambio en las monarquías, verbigracia el Reino Unido, el Reino de España, el Imperio del Sol Naciente, Japón, el Principado de Mónaco, ahí hay una separación, una dicotomía entre los dos cargos. El rey de España, que va a venir el rey Felipe, que hablábamos antes con el abogado Carlos Montoya y con ustedes de que va a venir, por ejemplo, él viene porque es el jefe del Estado, del Estado español. Viene como jefe de Estado a la toma de posesión de su homóloga, en este caso, la ciudadana doña Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya Rosales. Entonces, si quiere mandar cartas credenciales el presidente de Honduras como jefe de Estado, lo manda el rey. Si la reina de Inglaterra quiere enviar un embajador a Honduras, lo firma la reina. Y viceversa, si el presidente quiere acreditar un embajador en el imperio del Japón, se lo manda al emperador, no al primer ministro, que hace un papel de gobierno. Entonces, en este caso, como usted está conversando con nosotros sobre este tema, es una situación sui generis, especial. Vea, a mí me parece, y yo voy a hablar, yo pertenezco al Partido Nacional, y el abogado Montoya al Partido Liberal de Honduras. Cuando uno viene a hablar acá, yo me quito la camisa de nacionalista, porque ustedes nos invitan para que ilustremos, para que alumbremos a la gente. La inmensa mayoría de los partidos es gente buena, pero también hay alguna gente con actitudes protervas, malintencionadas en todos los partidos, pero son minorías. Ahí están esos tales por cuales, aquel es colorado y aquel es cachureco, y le restan propiedad a los criterios que uno expresa. Pero también vienen personas acá que dicen, invitamos al analista fulano y tal, y es dirigente de un partido. Entonces, cuando se invitan analistas, tienen que tener gente que tenga una posición ecuánime, ponderada, patriótica. Mire, en la historia hay un famoso lord varón que se conoce como John Edward Acton. Él escribió una frase en una carta que le mandó, él era católico, a un varón a un obispo anglicano, y le dice: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los hombres destacados, por regla general son hombres malos. Fíjese lo que dice el varón Acton. Aquí vino en un momento cuando se fundó el Pino, usted recuerda, Carlos Orben, que un partido sacó esa frase como que era un parto de ese partido. Y a mí me parece que cometió el yerro de no citar que no era una frase del partido, sino que es una cita histórica de una carta enviada por el varón John Edward Acton, católico, a un obispo anglicano, pero que es valedera. Fíjese que dice, por regla general, los grandes hombres son malos, pero hay excepciones. Entonces, ¿qué pasa con esta situación puntualmente? Como usted lo dice, ¿quién es el que tiene la obligación, si tiene posibilidades, de elegir la junta directiva del Congreso y sobre todo el primus inter pares? Es el partido. Entonces, convoca a todos sus mandatarios. Correcto. Electos por los ciudadanos, porque generalmente dicen electos por el pueblo. No, solo votan los ciudadanos, los mayores de 18 años. Los menores de 18 años forman parte del pueblo,
pero no intervienen en la vida política del Estado. Entonces, ocurre lo que sucede. El pueblo hondureño le otorgó un mandato contundente a la presidenta, doña Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya Rosario. Contundente, nadie lo pone en duda. Sin embargo, dijo, le voy a dar más corporaciones municipales al Partido Nacional, más al Partido Liberal, que queda en segundo lugar, y por último, a Libertad y Refundación. Pero es importante hacer una disección. Dentro de esos 52, que son los más grandes, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Y le dice, te voy a dar 50 diputados en el Congreso. Le voy a dar 44 al Partido Nacional, 22 al Partido Liberal, 10 al Partido Salvador de Honduras, 1 al PAC y 1 a la Democracia Cristiana. Evidentemente, Carlos Orbin, obviamente, abogada Andrea Hernández, no puede un partido per se escoger la directiva. Tiene que conciliar, tiene que dialogar. Y es la intríngulis, la esencia de la política. El que no sabe política no entiende estas cosas. Porque dice Verbigracia, si el partido le dio un mandato enorme al Partido Libertad y Refundación para su presidente, no para sus alcaldes ni para sus diputados. Luego, para poner en contexto y terminar, Honduras, fincado en los principios de la historia constitucional americana, que se inspira en un libro escrito en 1789 por el barón Luis Carlos de Montequé y Secondán, que se llama El espíritu de las leyes, donde enuncia que hay 3 poderes en un Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Los americanos hacen su constitución después de que se independizan el 4 de julio de 1776 del Reino Unido. Y en 1787 convocan a su primera y única asamblea constituyente. Y hacen la Constitución, 7 artículos. Artículo 1 habla del Senado y de la Casa de Representantes. El 2 del presidente y vicepresidente de la República. Y el 3 de la Corte. Honduras dice en su artículo 4 de la Constitución, la forma de gobierno es republicana, o sea que no es monárquica, democrática, representativa, se ejerce por 3 poderes complementarios, independientes, pero sin relaciones de subordinación. O sea, que el Poder Ejecutivo no es más que el Poder Judicial, ni el Poder Judicial es más que el Poder Legislativo. Son independientes, pero complementarios. Entonces tenemos el problema ahora. Hay 2 directivas. Aquí se habla, y perdonen porque quiero ser exhaustivo en esta primera intervención, se habla en la Constitución de la República, en el artículo 193, que nadie puede impedir las reuniones del Congreso Nacional, ni el Poder Ejecutivo. Y todo acto que impida la reunión del Congreso es un delito contra los poderes del Estado. Y luego habla que el 21 de enero, cada 4 años, el ministro de Gobernación llega al recinto parlamentario con su secretario para elegir la directiva provisional, compuesta por un presidente, un vicepresidente y un secretario. ¿Qué es lo primero que hace? Ver si hay quórum. Solo se requiere 5 diputados en esa primera reunión, pero generalmente los nuevos y los reelectos van a ese acto, a conocer ahí el hemiciclo legislativo. Y fue el ministro de Gobernación, le dio la palabra a una diputada de Libertad y Refundación y presentó una moción acompañada de las firmas de los diputados que apoyan esa moción. Alguna gente ha dicho, Carlos Orbin, y lo he escuchado, pero manifestando una ignorancia crasa y lata. Cuando se presenta una moción, el que preside se toma en consideración a discusión. Si no se logra la mitad más 1 de los que están ahí, pueden presentar otra moción, pero no pueden presentar coetáneamente al mismo tiempo 3 o 4 mociones porque no se puede.
Si no se alcanza la mayoría que dice la Constitución y la ley orgánica, pueden presentar otra moción. Pero ocurrió ahí que se presentó una moción y ganó por más de 80 diputados los que pretendieron eso. Entonces ya no necesita a presentarse otra moción, porque es imposible materialmente que en 128, si hay más de 80 diputados, el resto, que son 48, puedan derrotar a esa moción. Pero se pone a discusión para ver cómo está esto. Entonces de ahí empieza el problema. Viene y se va el ministro después de levantar el acta de lo que ocurrió ahí, y viene y se forma un problema ya dentro del mismo Partido Libre. Porque yo no miré a nadie del Partido Liberal, del Partido Nacional, de la Democracia Cristiana o del PAC que se metieran. Era un pleito interno dentro del Partido Libertad y Refundación. Se quedan ellos y vienen y hacen otra directiva. Pero la directiva que debe conocer, estoy hablando legalmente, ¿no? Yo no estoy, hechos, facta non verba, hechos no palabras. Y hacen otra directiva. Pero la directiva, me parece a mí legalmente, sin poniéndome a favor o en contra, es la que dicen aquí, fue a juramentar. Mire, eso no es juramento, se jura ante Dios. Lo que dice el artículo 322 de la Constitución es una promesa de ley para investir antes de tomar posesión de su cargo. Prometo ser fiel a la República, cumplir la Constitución y las leyes. Después vino y se armó, porque tenían que convocar para el día 23 para elegir la directiva en propiedad. Se fueron a tomar las instalaciones del Congreso. Y yo pienso que si hubieran ido a la otra directiva y no hubiese habido más que los diputados, pueden darse reata y siquiera pelear entre los mismos. Pero de repente se metió gente abajo, impidió, y yo creo que hubiesen habido muertos y heridos. Entonces la otra directiva convocó a otros lugares, y entonces está ese problema. Ahora, ¿cómo puede resolverse? Uno, bueno, en primer lugar, que haya diálogo. Que haya diálogo dentro del Partido Libertad y Refundación. ¿Por qué? Es una buena parte de diputados las que se está yendo. Pueden ser 20, 22, 14. Pero son necesarios para la gobernanza del próximo gobierno, para la complementariedad y hacer un buen gobierno. Y yo le deseo desde el fondo de mi corazón a la señora Presidente, doña Xiomara, que tenga éxito. Y es obligación de todos contribuir, porque se gobierna para todos, aunque haya ganado un partido político. Y el otro tema, podría ser que se votara, pero evidentemente los que tiene una de las partes que no fue juramentado, que no fue investido con la promesa de ley por el ministro de Gobernación, es que parece que no quieren participar en una elección. Porque los otros le dicen, hagamos una elección, pero interna, entre los 50 diputados de Libertad y Refundación. No, hagámosla ante los 128 diputados propietarios. Entonces, a mí me parece ahí que hay un problema y tenemos que verlo patrióticamente. Como ciudadanos, una abogados. cosa es lo legal, quien cumplió las normas constitucionales y los artículos 4, 5, 6, 7 del decreto legislativo 363 del 2013 que contiene la ley orgánica, es la otra directiva. Pero hay que resolver el problema. Usted se acuerda del nudo gordiano, que nadie podía resolverlo. Llegó el hijo de Filipo de Macedonia, Alejandro en su caballo bucéfalo, se bajó de la bestia, agarró una espada y lo cortó en dos y resolvió el problema. Es que sin duda cada problema tiene que tener una solución. Y en el país se habla mucho de tercería, se habla mucho de consensos, pero ¿de qué manera lograrlo? Licenciado Carlos Orbing, en su experiencia, a usted le tocó en el momento, daba lectura yo a parte de su biografía, de pues proponerse como candidato de legislativo para la presidencia, consensuar con los otros partidos. ¿Cómo fue? Sí, no, muy bien. Pero antes de eso, vamos a aclarar algunas cosas. El hecho de no presentarse a la reunión de bancada traiciona los diputados que se ausentan, traicionan a su partido. Y podemos incorporar el artículo 197 de la Constitución, que obliga a los diputados a asistir al Congreso
y los sanciona si no tienen justificación para hacerlo. Hasta los puede expulsar. Los puede expulsar y les cargan 10 años de inhabilitación. Trayendo eso a la bancada, a la responsabilidad de bancada, el hecho de no asistir significa que habían traicionado el partido porque se habían coludido para formar una mayoría mecánica, no popular, mecánica con el Partido Nacional, que viene saliendo de 8 años de gobierno. 12. 12, ¿verdad? 12, perdón. Sí. Y obviamente se resiste a entregar el poder. Entonces, esa mayoría mecánica le da una mayoría a esa asamblea temporal. Pero eso no es la representación popular. Eso no es el mandato. Y cuando el rector nos dice, concilien, eso hay que conciliarlo entre los partidos, se buscó a los partidos políticos. Y si no hay esa decisión de 50 miembros, nosotros tendríamos 50 de Libre, 10 del Partido Salvador de Honduras, 1 de la Democracia Cristiana y 7 del Partido Liberal, con lo cual nos hace alrededor de 68 miembros. ¿Dónde está el problema? En la deserción de los 18 diputados del partido que no acatan la voluntad popular. Y aquí viene la rebeldía. ¿Por qué suceden los actos de rebelión en el mundo? Por imposición. Desde los que se disfrazaron de indios en Boston contra el impuesto del té, desde la Revolución Cubana, desde la revolución de don Tiburcio Carías Andino, desde la revolución de los liberales en el 63, desde las revueltas de la gran revolución mexicana, por imposición contra la voluntad popular. Entonces aquí estamos viendo que a través de un legalismo de mayoría mecánica se quiere burlar el mandato de la opinión popular, que se manifestó en forma muy singular en la historia, con 1.700.000 votos, un poquito más. Quiero aclararle que yo no soy liberal, yo soy libre, desde hace 8 años. Yo sé siempre que usted nunca ha estado encadenado. Ahora, yo soy liberal de ideología, pero apoyo al Libre en Honduras. Entonces, quiero concluir en el sentido de que ahí viene lo que llama el rector magnífico el nudo gordiano. Es decir, si vemos el origen y legalizamos una mayoría mecánica adversa a la opinión popular, estamos creando un conflicto de mucha dimensión. ¿Por qué? Porque el plan de gobierno de doña Xiomara, publicitado, negociado, por la cual el pueblo votó, necesita una mayoría en el Congreso que permita legislar en función de una reconstrucción del país. Entonces el pueblo se sintió ofendido y concurrió abajo, pero no hubo agresión de nadie. No hubo un golpeado, no hubo un insultado, no hubo absolutamente nada. Se llamaron a los suplentes y con eso se integró la directiva en propiedad. ¿Dónde está la falla de la primera directiva? La del señor Cálix. El ministro de Gobernación ni siquiera permitió una moción para manifestar la votación con consignación de nombres. No permitió. En una elección tan importante se requiere que se le dé la palabra a un diputado que va a pedir que la votación sea con consignación de nombres. Entonces, ni siquiera, voy más adelante, ni siquiera se pasó lista para saber quiénes eran la concurrencia. Ya había pasado en el Congreso del doctor Oliva que votaban los guardaespaldas, votaban los asistentes para aparentar una mayoría. Ahí viene una serie de imposiciones y de vicios contra el soberano que es el pueblo. Entonces no podemos entrar en una galimatías jurídicas en que cada uno va a poner sus posiciones no solo de la ley escrita, sino de la voluntad
doctrinaria y filosófica de la democracia, entonces encontramos que hay dos directivas. ¿Cuál es la solución? Usted me pide una solución. La solución está dada, ya está dada. ¿Por qué? Porque el poder del Estado que maneja el entorno mecánico de los otros poderes es el poder ejecutivo. ¿Quién cuida el Congreso? La policía. ¿De quién depende la policía? De la Presidenta de la República. ¿Quién financia los gastos del Congreso? Que de paso, rector, ¿sabe cuánto es el presupuesto del Congreso? ¿Sabe o no sabe? En este momento no sé porque... Más de 1.500 millones, imagínese usted, en un país pobre. Entonces, el objetivo de esta traición es el dinero, licenciada. Estamos hablando de manejar semejante presupuesto, 1.500. No es doctrinario, no es un problema filosófico, no es un problema político, es un problema de interés económico de ir a administrar semejante fondo en compañía de un partido que quiere desgastar, entorpecer y boicotear la gestión que el honorable rector dice que él apoya el mejor éxito de doña Xiomara, pero que su partido se alía con una minoría para boicotearle la gestión a doña Xiomara. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Viene el Poder Ejecutivo y apoya la elección del licenciado Luis Redondo, y es quien va a tomar la promesa de ley. Y si los demás diputados no se incorporan, pueden ser sancionados por boicotear la integración del Congreso. Esa es la sanción que hay. Se llama golpe técnico. Ahí en la Constitución se dice que aquel que no asista, que aquel que no integre o provoque la desintegración del Congreso, comete un delito de traición a la patria, comete un delito de violación constitucional y que puede ser, además de expulsado del Congreso, sancionado por 10 años inhabilitado de cargos públicos. ¿Cree que se den esas sanciones? No, creo que por ahí va a venir el acuerdo. Para no sancionar a nadie. Para no sancionar a nadie y salir del impasse. Me parece que cualquier autoridad debe tener una discrecionalidad flexible que permita, por el bien común, por la salud de la nación, por la responsabilidad histórica, ser lo más permisivo posible, tanto al interior del Libre para no expulsar la sedición, como de los demás partidos para integrarse. Yo pienso que el Partido Nacional, después de lo que ha pasado, aquí ha habido una serie de sesiones internas, aquí han participado el cuerpo diplomático, aquí han participado organismos internacionales, aquí han participado las Fuerzas Armadas, aquí han participado los otros partidos. Se va a llegar a una componente en la cual entiendan que hay que reformar esa ley orgánica del Congreso y dentro de 2 años elegir una nueva directiva conforme sea la composición en ese momento. Pero lo que le quiero contar, que esas 2 directivas solo existen en el ámbito periodístico. Si la directiva de Cali fuera verdadera, tuviera pueblo, tuviera una masa popular apoyando. Y lo que tiene es una masa enorme del pueblo señalándolo como traición a su partido. Y usted puede ver, me llamaron del exterior, ¿podemos ir a la toma de posesión? Sí, no es un problema de pueblo, es un problema llevado a un estamento burocrático. No hay pleito, no hay contradicción, no hay nada. Va a ser pacífica, va a ser muy florida, muy alegre. El día de ayer tomaron posesión las alcaldías de Honduras sin ningún requerimiento de daño, ni pleito, ni contradicción. Igual que las elecciones, que decían que negros, nubarrones, amenazar. Las elecciones fueron un ejemplo al mundo cómo Honduras vota en contra de un gobierno de partido de 12 años sin derramamiento de sangre. Es un comportamiento honorable, no solo de los libres y de los liberales, de los nacionalistas también, que están entrando a comprender que los resultados democráticos se respetan, ¿verdad? Y se apoyan si vivimos en democracia. Entonces, este es el problema. El oportunismo del Partido Nacional, al querer aprovechar esa división
para desacreditar al partido que ganó las elecciones y boicotear el gobierno. Y usted sabe que el Partido Nacional, mi querido rector, maneja los del tilín del Partido Liberal, que hay alrededor de 14 que vienen religiéndose en el Congreso y que han servido de bisagra, la mayoría de ellos en el gobierno del licenciado Juan Orlando Hernández. Ese mismo tipo son los que han creado esa mayoría mecánica que no representa al pueblo. ¿Qué opina, abogado? Mire, antes que nada, abogada Andrea Hernández, yo estuve de diputado en estos 2 mandatos que ejerció como primus inter pares mi amigo, el honorable médico y cirujano, doctor don Mauricio Oliva Herrera. Y yo por lo menos no he visto que conserjes, que vigilantes hayan votado en el Congreso. Siempre son diputados propietarios y suplentes, porque ahí se hace a la vista de todas las personas. Posiblemente a raíz de la pandemia de marzo de 2020, 2021 y todas esas cosas, cuando las sesiones fueron virtuales, eso se presta a muchas cosas. Vea, por ejemplo, si usted me vio a mí, que yo asisto puntualmente, excepto que adolezca de alguna patología y no pueda asistir, ahí estoy. Pero usted me puede ver en movimiento, pero hay un montón de personas que ponen la fotografía y tal vez andan en otro lado, andan en carros y solo están atentos a votar. Y ni se dan cuenta de qué es lo que se está debatiendo y por qué debe votar. Sino que muchas veces lo hace por línea partidaria, a favor o en contra. Entonces yo no puedo dar testimonio de eso porque realmente mentiría, porque yo no sé quiénes están conectados. Pero tratando de una institución seria, yo pienso que el doctor Oliva puede adoptar alguna cuestión política que interese al partido, pero en actos deshonestos de poner a una gente a votar y que no sea miembro del Congreso Nacional, eso yo no creo. Y eso me parece que no es acertado. Ahora, sí conocí un caso de un día que estábamos en sesión presencial y alguien del Poder Ejecutivo que iba a intervenir para ilustrar con respecto al debate de una iniciativa que iba a discutirse, que emanaba del Poder Ejecutivo, estaba ahí, tocó y votó, pero le iniciaron un proceso y creo que ahora está calzando las sandalias del peregrino fuera de la patria. Ahora, quiero sí decir que aquí, en estas redes fecales, como les dice un amigo mío, están escribiendo contra mí. Mire, yo quiero decirle, y perdone porque estoy obrando en mi defensa, es un anónimo, no sé quién lo dice. Mire, yo cuando me gradué de la facultad me dieron la medalla de oro como el estudiante número 1 de mi promoción. Di clases de ciencia política constitucional, teoría general del Estado e introducción al estudio del derecho. A los 28 años me eligieron decano y me reeligieron. A los 32 me hicieron presidente del Colegio de Abogados. A los 36, rector de la Universidad de 2 periodos. He sido diputado. Y pregunten mi actuación en el Congreso. Pero no pueden ver ojos bonitos en cara ajena. Y entonces empiezan a inventar. Aquí está don Carlos Orbis Montoya, que no me va a dejar, que es mentira lo que voy a expresar. Aquí hubo diputados vitalicios en toda la historia. Por ejemplo, don Héctor Orlando Gómez Cisneros, varias gente conspicua. La gente más sobresaliente en el Congreso. Mis respetos para ese diputado liberal del puerto de Tela, que fue vicepresidente de don Modesto Rodas Alvarado. Y después hubo varios otros diputados vitalicios. Con sueldo. Con sueldo. Y usted lo sabe, con sueldo. A mí me eligieron diputado vitalicio ahorita el Congreso, no por orden de nadie. Ahí presentó un grupo de diputados y me aprobaron como diputado vitalicio ad honorem. Hace 2 años me habían otorgado la condecoración más alta del Congreso, la Gran Cruz Placa de Oro, pero no me la habían entregado formalmente. Y lo que hicieron el día 20 fue entregarme eso. Y yo creo que tengo méritos. Yo no me creo el non plus ultra, pero yo respeto a toda la gente. Yo respeté al doctor José Ramón Videla Morales. Cipote yo, fue mi amigo, conozco a sus hijos. Yo respeté al doctor Modesto Rodas Alvarado.
Yo respeté a don Jorge Hueso Arias. Yo respeté a don Efraín Bujirón. Yo respeté al ingeniero José Simón Ascona, a don Óscar Mejía Arellano. Yo he respetado al propio empresario de la madera, don José Manuel Zelaya Rosales, a don Roberto Micheletti. Pero a mí que no me vengan a ofender, a tratar de demeritarme con cosas que son una falacia, preñada de ignominia e íncita de una tendencia proterva. Que me den la cara a estos que escriben aquí, porque eso es falso. Pero cuando a uno lo atacan groseramente, Carlos, uno tiene derecho a defenderse. Obvio. Pero estos son anónimos. Me mandan una cuestión ahí y si a mí me atacan cualesquiera, me enfrento con cualquiera, con la cara de frente sin máscara. Esta mascarilla es para protegernos de ser infectados por este patógeno tan grave que entra por el sentido del gusto, que es la boca, y por el sentido del olfato, que es la nariz. Pero por favor, quien sea, mírenme a los ojos. Aquí venimos a discutir con propiedad y ante una dama, joven abogada, talentosa, respetuosa. Y jamás yo he contestado cuando me he enfrentado insultando a las personas y faltando a la verdad. Ahora, Carlos Orbin, este es un problema que tenemos. E indudablemente yo no quisiera que ante la comunidad internacional y la propia hondureñidad estuviéramos equivocados con respecto a los criterios con que estamos obrando. Repito, subrayo, destaco, tarjo. El problema es dentro del Partido Libertad y Refundación. El licenciado Montoya menciona que el objetivo de todo esto es el dinero. ¿Opina lo mismo usted o difiere? ¿O cuál vislumbra usted el objetivo? Así como acabo de decir lo anterior, yo respeto el criterio de don Carlos Orbin. Y él no está diciendo, él dice que puede sospechar, pero no puede ir ante un tribunal si lo mandan ahí a citar. Pero generalmente el chinchín de las monedas suena en cualquier parte del mundo. Mire, cuando Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe, los discursos de la primera década de Tito Livio, Mandrágora, cuando el general von Clausewitz escribió su monumental obra acerca de la guerra, cuando el chino Sun Tzu escribió El arte de la guerra, ahí están todas estas cosas. Se mueve el dinero. Maquiavelo decía que no importan los medios. En la Biblia, doctor, en la Biblia. Jesucristo dijo que la gente primero en sus intereses personales y después en los demás. Así es las personas. Judas no lo persiguió nadie, pero se fue a ahorcar. O sea que él solo se castigó. Él solo, porque hay una frase en la Biblia que dice: el culpable siempre se siente perseguido. Es psicológico. No, y es cierto. Y es cierto. Esa es una verdad política, evidente, axiomática. Aunque no lo diga, pero su propia conciencia le remuerde. Licenciada, hay otros intereses. ¿Cómo se explica usted que el muchacho Cali llegue a la reunión que él convoca en Zambrano, sin justificarlo, 15 minutos antes de la cita, en un helicóptero prestado por un banquero? Y que, pero miremos no, yo digo porque aquí está en juego un Congreso que tiene que revisar los fideicomisos. Licenciado, tal vez usted no esté informado de los fideicomisos. Es un negocio contra los intereses del pueblo. Y entonces hay que recuperar esa acción, porque son ingresos que le tocan a enriquecimiento del presupuesto del Estado, que ya de por sí tiene un enorme déficit fiscal. Entonces se están jugando una serie de intereses en el Congreso económicos que van en deterioro de la transformación que planteó Libre y que el pueblo apoya en general a fin de fortalecer las finanzas del Estado y poder cumplir las tareas básicas de educación, salud, seguridad, etcétera. Entonces, hay intereses extraparlamentarios, financieros, que conspiran contra el nuevo gobierno. Entonces, si no vemos, usted que es un hombre casi sabio, hombre,
si no vemos lo geopolítico de la situación, no vemos los intrínques de intereses, de repente decimos, no, es que ahí hay 80 diputados. No es así. Se está violentando el mandato que el pueblo les dio para hacer una reconstrucción nacional con un plan de trabajo. Entonces, pienso yo que la solución, como dice la licenciada, está en un diálogo con autoridad, no un diálogo romántico, sino un diálogo con autoridad, porque se está jugando el destino de Honduras en sus próximos 4 años y la reconstrucción de Honduras al corto plazo. Entonces le tiene que decir al Partido Nacional, si eso, le digo al Partido Nacional más que a los disidentes, esos van a ir llegando poco a poco, pero el Partido Nacional dio un gran ejemplo en tiempo de Ascona. A pesar que la opción B fue cuestionada, ¿recuerda usted esa opción B? Callejas había ganado individualmente según la Constitución, pero había un convenio que se respetó, que se sumaban los candidatos de un mismo partido. Entonces era una elección interna y general al mismo tiempo. Ganó Ascona. ¿Sabe qué hizo su licenciado Callejas? Que en paz descanse. Vinieron una presión del licenciado Bográn, que era designado. Interpuso un recurso ante la Corte de nulidad para darle la presidencia al señor Callejas. Callejas inmediatamente recibió presiones de su partido que anulara esas elecciones, que él era el presidente. Y Callejas, inteligentemente, llamó a una reunión con nosotros, que se llevó a cabo en casa de Maduro, del licenciado Maduro, y otras en las oficinas de Óscar Melara. Y armonizamos. Y me recuerdo una carta que le dirigió el presidente Reagan a Callejas, diciéndole, acepte los compromisos que ha contraído, creo que usted es un gran líder y usted puede ser un próximo presidente. Le estaban diciendo los norteamericanos a Callejas que dejara de discutir la legalidad del convenio, de controversiar esa situación y que apoyara la democracia. Efecto, apoyó la democracia. Me acuerdo que los líderes, rector, ¿usted se acuerda de ellos? Mario Rivera, Picho Golte, Carranza, Nicolás Cruz Torres, Martel. Hicimos una bancada exitosa. Integramos la Corte con notables abogados de los dos partidos. La presidió un abogado nacionalista, Jiménez Castro. Fue la mejor corte en la historia moderna de Honduras, usted lo sabe. Y podemos decir que Callejas hizo un papel como verdadero demócrata. Inmediatamente, por primera vez en la historia de Honduras, miren qué paísito ha sido este de controversias brutales, se le entrega un partido saliente a un partido opositor al poder. Ascona le entregó el gobierno a Callejas. Y de ahí vino la sucesión hasta el golpe de Estado. El país iba a un reconocimiento normal. Ahora, en las relaciones internacionales, usted va a encontrar la presencia de grandes dignatarios y enviados especiales mañana en el estadio. Eso es el reconocimiento de doña Xiomara. La han felicitado de todos lados del mundo y le han ofrecido todo el apoyo necesario para su gestión. No están pensando que la directiva de Cali va a ser aquel. No, no. Simplemente están reconociendo que 1.700.000 votos le dieron un mandato y que el Partido Nacional lo que tiene que hacer es apoyar la gestión porque su vigencia de partido opositor enorme, que tiene 1.200.000 votos, está mientras mantengamos la democracia funcionando. Y para que la democracia funcione, el Partido Nacional tiene que tener su responsabilidad parlamentaria, democrática, judicial y en todos los campos donde ellos participan. De lo contrario, está cavando su propia tumba. Continuamos con más del foro, la entrevista con este importante tema de país. 2 juntas directivas en el Congreso Nacional
La situación no se ha dado similar en la historia, pero estamos hablando de posibles salidas a la misma y, por supuesto, con nuestros invitados. Hablábamos antes de la pausa comercial con el licenciado Montoya sobre el problema que él percibe, y es que el Partido Nacional está apoyando a Jorge Cálix. La respuesta, abogado, y su percepción sobre este tema. Ha sido norma de conducta invariable en mi vida, abogada Andrea Hernández, tratar de buscar decir la verdad según mi alcance intelectual. Soy ser humano y en algunas ocasiones puedo equivocarme. Pero José Martí decía, el prócer cubano, la palabra no es para encubrir la verdad, sino para decirla. Hay dos personas que han sido electas presidentes de la próxima Junta Directiva del Congreso. Una directiva legal y otra que no es legal, por mucho que tratemos de justificar. Yo conozco, Herbigracia, al abogado don Jorge Luis Cálix Espinal. Es un muchacho talentoso. Es un muchacho política de primera línea. En mi concepto, de los mejores de la nueva hornada de la juventud política del país. Lo vi participar en el debate parlamentario. Fuimos invitados por organizaciones fuera de los partidos, nacional y liberal, a reuniones fuera del Lar Patrio. Lo escuché, conozco su familia y es un muchacho intérrimo. Yo creo que el político de oposición al Partido Nacional con Libre más conspicuo, el eximio político por antonomasia y por convicción es Jorge Luis Cálix. Hizo una campaña frontal contra el Partido Nacional. Yo pertenezco a otro partido, pero eso no es óbice, no es obstáculo para que no reconozca su entereza y su capacidad. Toda juventud es inquieta. El impulso hacia lo mejor solo puede esperarse de ella, jamás de los enmohecidos y seniles. Y solo es juventud, la sana e iluminada, la que mira al frente y no a la espalda. Nunca de los decrépitos de pocos años prematuramente domesticados por las supersticiones del pasado. Lo que en ellos parece primavera es tibieza otoñal, ilusión de aurora, un apagamiento de crepúsculo. Pero no puedo desconocer el hecho también de la capacidad y de la entereza del ingeniero Luis Redondo. Estuvo participando porque el partido del ingeniero industrial don Salvador Narrala no participó en la última elección, porque cuando don José Manuel Zelaya Rosales, empresario de la madera, hizo el arreglo para las elecciones de 2017, primero con el Pino, pero a nivel de presidente, no a nivel de diputados ni alcaldes, invitó al ingeniero don Salvador Narrala a ser el candidato de esa alianza. Y don Salvador se le echó en los brazos inmediatamente, iba a ser el candidato de una formidable entente con muchas posibilidades de ganar. Y cuando se da cuenta de la realidad, porque él es muy talentoso, pero una cosa es ser un buen comentarista deportivo, un buen profesor universitario, y la política es otra cosa absolutamente diferente. Y cuando se dio cuenta, después de haber aceptado la candidatura de la alianza, y mis diputados, don José Manuel Zelaya Rosales, no puedo darle diputados porque yo ya elegí en elecciones de los ciudadanos de Libre esos candidatos. Puedo decirle a mi esposa, que es la candidata de esta alianza Pino Libre, renuncie, pase a ser designada. Y lo hizo y pasó a don Salvador. Y no pudo ser una persona que con su partido en esa alianza pudiera tener diputados. Y 3 de ellos se fueron al Pino y salieron elegidos por los ciudadanos de sus departamentos. Esto es una realidad. Entonces, don Luis Redondo por ahí entró a ser diputado del Congreso por el Pino, pero siempre con su corazón y su mente apoyando al ingeniero Salvador Narrala, con el cual
entiendo existe una entrañable amistad desde que él promueve a la selección de fútbol, anda en todos lados. Es un hombre muy hábil y erudito en el manejo de la cibernética. Entonces, el hombre hizo oposición, a su manera, pero hizo oposición. O sea, que yo no estoy diciendo, mire, uno es el legal y el otro es el ilegal, pero yo soy abogado. Dura lex sed lex, usted es abogada, la ley es dura, pero es la ley. Y debe de enmarcarse dentro de los principios del cumplimiento de la Constitución y las leyes. Decía Charles Evans Hughes, presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en 1935, tenemos una Constitución, pero la Constitución es lo que nosotros, los jueces de la Suprema Corte, decimos que es. Y Pellegrino Rossi, un profesor de la Universidad de Bolonia en Italia, fue a dar la primera cátedra de Derecho Constitucional a la Universidad de París y en su discurso dijo estas palabras: tenemos una Constitución, pero esa Constitución es la suprema ley del Estado y todo el ordenamiento jurídico debe fincarse en el respeto a la Constitución y las leyes. Yo conozco personas, abogada Andrea Hernández y abogado Carlos Arvin Montoya, que vienen aquí cuando están en la llanura, sostienen una posición, vehementemente, y cuando están en el gobierno sostienen lo contrario. Entonces, yo escuché ayer a un distinguido miembro de la oposición política y miembro de Libertad y Refundación, es que yo no soy abogado, pero cuando estaba en la llanura hablaba de derecho, de medicina, de economía, de odontología, de farmacia, un todólogo. Pero cuando le hacen la pregunta y a la Constitución, como decía don Plutarco Muñoz, la Constitución es pura babosada. Pero antes no había medios de comunicación, antes no habían redes sociales. En las redes sociales se ilustra mucho cuando hay verdad, pero también no se confunda. Y usted es periodista y hay veces en las redes sociales mienten, denigran la personalidad y otras veces, afortunadamente, dicen la verdad. Entonces yo quiero apuntar esto con respecto a estos dos distinguidos ciudadanos que tienen una concepción acerca del hombre, del mundo y del desarrollo del género humano diferente a la mía. Pero hay que respetarlo. Si no nos respetamos, ¿a dónde vamos a ir? A la selva, a la anarquía, al caos. Ahora, repito, mañana, constitucional y legalmente, termina el gobierno de don Juan Orlando Hernández Alvarado, quien, dicho sea de paso, hizo cosas buenas, pero también en mi concepto cometió errores, que son los que incidieron fundamentalmente para que en todo Honduras dijeran fuera Hope. A mí me han gritado en las calles. Presidente Hernández tiene su propia visión y es el presidente del Poder Ejecutivo, yo estoy en el Congreso. Cuando quitaron a aquellos 3 magistrados de la Corte Suprema, yo voté en contra en el Congreso Nacional. Y cuando hubo algunas otras situaciones, como aprobar el tratado sobre los espacios marítimos en el Golfo de Fonseca, con la hermana República de Nicaragua, con el presidente Ortega y Saavedra, lo querían aprobar por simple mayoría. Yo me opuse en el Congreso, porque la Constitución de la República establece en el artículo 20 cualesquier tratado referente al territorio nacional debe ser aprobado por 3/4 partes de votos del Congreso, o sea, 96 diputados. Esta es una cosa que favorece a Honduras, pero parece que el presidente Bukele de El Salvador no quiere. Queda pendiente para este nuevo Congreso. No lo puede hacer Libre solo, no lo puede hacer el Partido Liberal solo, no lo puede hacer el Partido Nacional, porque 3/4 partes es la mayoría calificada más alta, 96. Pero ¿quién va a oponerse a un tratado que beneficia al pueblo hondureño? Hubo otras cosas con respecto a una situación de Puerto Cortés, de unos rayos X y rayos gamma, y yo me opuse porque eso tiene que ser resuelto por el nuevo gobierno. No podemos estar tomando determinaciones cuya responsabilidad corresponde y su atribución al nuevo gobierno. Entonces estas cosas siempre se han discutido y hay ciertos parámetros deontológicos, de ética, que debemos respetar. Decía Charles Freeman Clark, un político es el que piensa únicamente en la elección que sigue,
pero un estadista es el que piensa en las generaciones del futuro. Y en esto es muy importante. Yo pienso, hay una situación de la naturaleza, y lo decía don Carlos Orbin, de repente, a partir de mañana, el presupuesto lo maneja la Secretaría de Finanzas del nuevo gobierno y lo traslada al Congreso. Y si no tiene dinero, una de las dos directivas va a terminar cediendo a situaciones que posiblemente sean incompatibles con la Constitución y la ley, pero que de orden pragmático los maneja la política. Pero a mí me pregunta usted, respetando al gobierno, y yo le voy a dar mi apoyo desde el fondo de mi corazón y lo que yo pueda al nuevo gobierno, porque es producto de la voluntad libremente manifestada por los ciudadanos, a la nueva presidenta de la República, doña Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya Rosales, porque es un deber de hondureño. Hay gente que piensa, hay que buscar poner obstáculos, trampas. Como dice el pueblo, hay que joder para que fracase y tengamos oportunidad de venir a acceder de nuevo al poder en las elecciones siguientes. Y fíjese cómo ha mencionado un punto, yo creo que es crucial en esta entrevista, porque menciona que es una de las juntas directivas quien tendrá los fondos. Y este es un punto que usted también mencionaba antes en relación al dinero. Y también ha mencionado que la Constitución de la República tiene ciertas falencias que se deben resolver sin duda. Hablemos un poco de esto, abogado Montoya. Solo quiero acotar que, ¿cómo se llamaba el ángel más bello que tuvo Cristo? ¿Cómo se llamaba? Era un buen ángel. Cuidado con Luzbel, oye. Cuidado con Luzbel. Ajá. Sin embargo, lo traicionó. ¿Y Pedro? Entonces, uno puede ser la maravilla del mundo, pero si al final otros intereses se cruzan, ¿cuántas revoluciones han habido en el mundo cuyos dirigentes traicionaron al pueblo? ¿Cuántos políticos mentirosos? ¿Cuánto oportunismo? ¿Cuánto esto? Por eso yo no creo en que los hechos pasados son suficientes para juzgar a alguien. Generalmente se requieren los hechos presentes para tener un comportamiento. Por ejemplo, yo nunca voy a dudar su militancia en el Partido Nacional desde muy joven. ¿Y usted sabe que mi papá era liberal? Pero Cheche no, que era su padrino. Era mi tío. Tu tío, Cheche Gran Ramírez. hombre, que en paz descanse. En paz, de buen hombre. Por cierto, estoy orando todos los días porque mi segunda mamá, doña Soledad Funes de Ramírez, está enfermita. La acaban de operar del páncreas. Pero salió bien de la intervención quirúrgica. La ciencia médica y Dios alumbraron está a los saliendo de cirujanos. una crisis del general Walter López. También, un buen hondureño. Quisiéramos. Entonces quiero decirle sí, que, claro, que la Constitución no es necesariamente un comportamiento reglamentario, pero sí señala los principios generales. Y cuando dice en su artículo, la soberanía reside en el pueblo, es que tenemos que respetar eso. Y mi amigo ha sido un abogado, pero no siempre ha sido a favor de la Constitución. Él justificó el golpe de Estado de Micheletti y creó la teoría sensata, por cierto, de la sustitución, ¿cómo se llama? Sucesión presidencial. Sucesión presidencial. Y se la puedo explicar en qué se fundamenta. Sin embargo, Naciones Unidas, la OEA y todos los organismos internacionales donde él guarda algún recelo en frente a la situación actual, condenaron ese golpe. Así es que me parece que no se trata de un problema legal porque cada quien va a tener una opinión diferente. Para mí, la Junta Provisional que se sale del Palacio sin justificación y va a sesionar aparte está rompiendo el quórum y pueden ser sancionados los diputados expulsados del Congreso e integrar los suplentes. Para mí. Lea el 393 de la Constitución, que yo se lo dije al principio. Correcto. Si se está tomado el recinto parlamentario y para evitar males mayores como heridos y graves, no está tomado. No hay actos de violencia. Hay gente afuera porque bailando, no fueron los otros, presionando, alegrando, pero no hay ni siquiera alguien que haya dicho que recibió un... Es que no ha habido contradicción porque no llegaron los otros. Correcto. Carlos Orbin, si hubieran llegado, sí, pero esa es una presunción. Pero esa es una presunción. Bueno, claro. vamos a no irnos... es de presunción. Entonces, este es el kit del problema.
Cuando se van a otro lado y no van al Palacio Legislativo, como manda la Constitución normalmente, entonces dejan de legalizar su directiva y se legaliza con los suplentes para no romper el orden constitucional. Estas situaciones son valederas porque si uno ve la cosa muy parcial, se va a dar cuenta que dos errores cometió el licenciado Calix. Una, no ir a su bancada a pelear sus derechos. Y dos, trasladar 15 minutos antes de la hora señalada a un lugar que está a 20 kilómetros de Tegucigalpa la sesión. ¿Y se acuerda usted lo que decía antes? Cuando se trasladaba una persona a un lugar, al juzgado, que tenía por cada 20 kilómetros un día. Aquí, el término de la distancia se llama en materia de derecho. Muy bien. Entonces, eso significa que si estamos a 20 kilómetros, por lo menos hubiera dado un día de espacio. Y no dio un día, dio 15 minutos y tan es así que se traslada en un helicóptero de una empresa privada. ¿Usted cree que todos los diputados se fueron en helicóptero? Yo creo que eso lo planificaron bien. Claro. Y alquilaron el lugar porque no es que se vayan a meter. Entonces quiere decir que le tuvieron miedo a la obligación de ir al Palacio Legislativo. Y eso los desacredita. ¿Usted recuerda cuando enfrentamos a Álvarez Martínez, el golpe de Estado de Suazo Córdoba, que quedamos, que nos cortaban la luz, que sesionábamos con velas, que había un batallón rodeándonos y había un avión listo para sacar a nacionalistas y liberales que estábamos contra el continuismo? Y ahí nos quedamos en el Palacio, porque esa es la sede, en cualquier circunstancia. Y no cambiamos el lugar, estuvimos defendiendo la institucionalidad de la República en el Congreso Nacional y logramos que se creara la opción B y que la continuidad democrática en Honduras. No nos fuimos del Congreso. ¿Por qué ahora que las circunstancias son inmensamente inferiores hizo ese traslado? Error de novatada. Brevemente, abogado, tengo que hacer una pausa. En prieta síntesis le respondo. Hay veces que cuando las cosas las hemos hecho nosotros y son contra las justificamos. La alternativa B violó el artículo 236 de la Constitución, que establece que el presidente y los designados son electos por simple mayoría. Un presidente puede ganar por un voto y puede perder por 2 votos. En esa elección que se hizo en la alternativa B, que el presidente Suazo, con la connivencia de las Fuerzas Armadas, encerró a la Corte, presidida por don Salomón Jiménez Castro, y obligó a eso. Una elección donde Calleja sacó 658,000 votos, Azcona 422,000 votos, y se le sumaron a Azcona 260,000 de don Óscar Mejía Arellano, 60,000 del abogado Efraín Bujirón, 44,000 de Carlos Roberto Reina, que en paz descanse, y a Calleja 20,000 del ingeniero Fernando Lardizábal Gilbert y 20,000 de Juan Pablo Urrutia Raudales. El presidente era Callejas, pero se violentó y sin embargo eso es bueno cuando lo sustenta una parte, pero es malo con respecto al otro. ¿Qué pasó? Callejas y el gobierno y el Partido Nacional apoyaron a Azcona, porque no era un gobierno fuerte, y en las próximas elecciones ganó Callejas. Esto es la realidad. Ahora, evidentemente es fundamental que este problema se resuelva, no para bien del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Partido Libertad y Refundación, del Salvador de Honduras, de toda la hondureñidad. Necesitamos que esta señora tenga éxito para resolver los problemas de la ENE, para resolver los problemas de Hondutel, para resolver los problemas de la gran migración de hondureños buscando a Estados Unidos, y eso se ve con la gran remesa que ha aumentado en estos años de pandemia gracias a esa remesa de esos hondureños. Bien, estamos ya en etapa de conclusiones, finalizando este interesante foro, la entrevista con un importante tema de país en aras del beneficio de la población. ¿Qué debe hacer Jorge Calix y Luis Redondo? Me despido con esa pregunta para nuestros invitados de hoy. Gracias por habernos acompañado, licenciado. Yo creo que entre ellos no está la solución. La solución la va a dar el Poder Ejecutivo al apoyar a Luis Redondo, y él va a tener todos los instrumentos que el Estado le da
como directores del Parlamento hondureño. Creo que pudiera allanarse los conflictos futuros si la bancada del Partido Libre se unifica y si el Partido Nacional dispone una actitud para fortalecer el gobierno de doña Xiomara Castro. Ahí se resolvería todo. Entonces la resolución está en que el Partido Nacional apoye el mandato del pueblo a la señora Xiomara Castro para que tenga un Congreso armonioso donde discutirán ampliamente, nadie tiene mayoría, como dijo el rector, todo será consensuado y el acuerdo va a favorecer a mejores leyes del país, pero definitivamente, políticamente, quienes tienen que resolver esto es el Partido Nacional y Libre. No hablo del Partido Liberal porque individualmente las opciones están divididas. Hay 7 diputados de Libre que apoyan a Redondo y si la bancada de Libre se une, tienen mayoría. Pero independientemente de ese caso, si el Partido Nacional decide apoyar el sistema democrático, el sistema parlamentario, nosotros tendríamos un Congreso dividido pero unificado en la voluntad de hacer bien las cosas. Gracias, licenciado Montoya. Su conclusión, abogado. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. El Congreso de los Estados Unidos de América es bicameral. En la Cámara Baja hay 435 miembros. En el Senado hay 100 senadores. El presidente Biden no puede convencer y persuadir a 2 senadores demócratas que no están con él. Hay elecciones en noviembre para elegir la totalidad de los 435 miembros de la Cámara Baja y 1/3 del Senado. Cada 2 años se eligen 33, otras veces 34 y otras veces 33. Y no hay consenso con el presidente entre sus mismos pares. El fracaso de Biden. Es que está llevando la cosa para otro lado. No, hombre, yo estoy estableciendo esa premisa mayor para derivar una conclusión. Biden no tiene el apoyo porque quiere un montón de millones y está metido en una inflación bárbara en los Estados Unidos. Eso es lo que pasa. Continúa, abogado. Mire, el problema no es del Partido Nacional. El problema no es del Partido Liberal. El problema es de Libertad y Refundación, que son problemas que subyacen en los políticos siempre. Pero el mandato que el pueblo le dio a la presidente es absoluto, pero no le dio mayoría en las corporaciones municipales, ni le dio mayoría en el Congreso, mayoría absoluta. Entonces lo importante es dialogar. Yo no voy a venir a dar recetas acá, pero si estas cuestiones no se resuelven ahora vía diálogo, y en respeto a la Constitución y las leyes, van a haber problemas que ojalá que puedan subsanarse. Yo creo que en este programa la que ha jugado un rol protagónico importante es usted. La felicito. Gracias. Y agradecer a mi amigo de siempre, Carlos Orbin Montoya, que tenemos algunas discrepancias, pero el común denominador de nuestro pensamiento es coincidente. Y buenos días al pueblo hondureño. Muchas gracias a nuestros invitados por su tiempo y gracias sin duda a ustedes por habernos acompañado en este importante espacio. 26 de enero continuamos con esas 2 juntas directivas en el Congreso Nacional y se espera que en las próximas horas se resuelva toda esta situación. Nos despedimos, Andrea Hernández, con mucho gusto les ha acompañado esta mañana.